gentil atención para dar inicio a la misma. Entonces, nosotros ya habíamos hablado en parte un poquito respecto de lo que era el contenido que vamos a revisar en este módulo de capacitación. Y en este caso tenemos que ver generalidades en lo que es la educación vial. Y hablando de las generalidades, tenemos justamente las medidas y recomendaciones que todo individuo como usuario del sistema vial debe conocer al momento de transitar o de cumplir su rol de usuario por la vía pública. En este caso, tenemos que hablar de la conciencia vial. Y la conciencia vial no está lejos de lo que son los aspectos que guardan relación con la ética en una convivencia saludable en el tránsito, ¿no? En el tránsito, transporte terrestre, movilidad, etcétera, que justamente con esas, guardando justamente estos aspectos éticos en la convivencia, nosotros, o el cumplimiento de las mismas, apuntan al cuidado de la propia vida y de los demás, como les decía, ¿sí? De los demás y a una toma de decisiones. ¿Qué toma de decisiones tenía el conductor sobre todo? Instantáneas, ¿no? Era instantánea nuestra decisión. Tomadas estas decisiones acertadas, obviamente, justamente crean dentro de este ambiente de la cultura vial un marco de prevención de la salud. ¿De qué hablamos nosotros al respecto de la prevención de la salud? Un buen estado físico, un buen estado emocional y por supuesto la integridad. Es muy lamentable a veces acudir a las estadísticas, las cuales hacen referencia a que por motivos de accidentes o siniestros de tránsito, personas quedan discapacitadas, inválidas permanentemente, ¿no? O lo que es peor, por la imprudencia, por la impertinencia de un peatón, del conductor, de otro usuario de las vías, pues se produce lamentablemente la pérdida de la vida. Entonces hay que promocionar justamente esta convivencia vial para lograr justamente una cultura más adecuada. Y aquí nosotros hemos visto necesario y pertinente hablar de los aspectos que confluyen a llevar en esencia, en conjunto, lo que es la convivencia vial. Y lo que les decía anteriormente, ¿no? Lo que son los valores. Los valores no están exentos de lo que es tránsito. Como les decía, somos tránsito en el momento que estamos en la vía pública y es una convivencia más que social, ya es la convivencia vial y dentro de los valores nosotros justamente estimulamos los mismos para aprender a vivir ¿en qué? En comunidad. El ser humano es un ser social por naturaleza, entonces está acostumbrado a interrelacionarse con similares de su especie, y en este caso vivimos en comunidad, y por ejemplo tenemos que propender a fomentar lo que es el respeto, la responsabilidad, también la tolerancia, ser solidarios, autónomos en nuestros actos y cumplir, por supuesto, claro, están los valores cívicos también en general. Eso en cuanto tiene que ver a los valores en sí. En cuanto tiene que ver a las preferencias, algo estábamos referenciando en la presentación del contenido, la sesión anterior, y guardaba justamente relación con el tema de, y les voy a dar ejemplos claros y prácticos. Por ejemplo, si usted está circulando imaginariamente, al llegar a una esquina aparece un vehículo a su derecha. ¿Qué tenemos que hacerlo? Este vehículo que se aparece por su derecha tiene preferencia, por lo cual usted va a proceder de la siguiente manera. Va a cederle el paso a este usuario y lo mismo se aplica justamente para los cruces donde encontramos que ambas calles o vías tienen preferencia. Bueno, ya vamos a ejemplificar eso más a fondo cuando estemos en el tema relacionado con el mismo. Si, por ejemplo, usted está circulando por una calle que no tiene preferencia, ¿no? No tiene preferencia y va a tener que cruzar otro vehículo, otro usuario que sí la tiene, los otros vehículos, incluido el suyo, tenemos que ceder el paso.
Es decir, los demás tienen que pasar primero. Usted, por lógica, una vez que ya ha reducido la velocidad, va a detener completamente su vehículo para dar la señal de que usted está conduciendo con precaución. Y lo que les decía ayer, ¿no? El sentido de anticipación del conductor adivinará, en este caso, preverá nuestra maniobra y va a tener la posibilidad y la seguridad de circular justamente como le corresponde, ¿no? Sin que haya alguna posibilidad de siniestro. En este caso, bueno, tomados en cuenta de estos ejemplos que trajimos a colación en esta ocasión, que lo haremos más gráficos a futuro, por cuanto hay maniobras que realizarlas dentro de lo que son las preferencias de circulación, tenemos que destacar justamente que las preferencias tienen que ser modificadas o pueden ser modificadas ¿por quiénes? Por los agentes de tránsito, ¿sí? Lo que justamente les envié la fotografía el día de hoy, que hacía referencia a que no teníamos en funcionamiento un semáforo y los agentes de tránsito disponían de la movilidad conforme ellos podían permitir la fluidez del mismo, ¿no? Entonces, en el momento que esté un agente de tránsito realizando sus labores, es de cumplimiento obligatorio todo lo que son sus señales manuales y corporales delante de lo que es el tránsito. Ellos están autorizados, podríamos decirlo, para modificar las preferencias de las vías. También hay que recordarles a ustedes, dentro de las preferencias, que, por ejemplo, los vehículos de bomberos, los vehículos de ambulancias o autorizados, justamente diplomáticos también, tienen preferencia justamente después de qué. Ellos tienen que anunciar su paso encendiendo las señales sonoras y, por supuesto, luminosas. Las sonoras que sería la sirena y las luminosas, las conocidas como balizas. A continuación tenemos justamente lo que es la visibilidad. Y esto es muy importante. Es la capacidad de atención de su mente, ¿no? En cierto momento lo tenemos tan concentrada justamente en la atención a la conducción y hasta cierto punto se vuelve limitada. Si de por naturaleza estable, corriente, digámoslo así, cotidiana, ya tenemos esas limitaciones de nuestros sentidos concentrados a la conducción. ¿Qué sucedería cuando justamente nosotros estamos usando el celular, por ejemplo, usando algún dispositivo, conversando con alguien? Es lógico que cuando lo hacemos, ya la atención de la mente disminuye y también, por supuesto, queda solo un pequeño remanente de lo que escuchamos inicialmente con lo que podemos escuchar lo anterior dicho, ¿no? Tal vez no escuchamos una sirena, no escuchamos una bocina, no escuchamos el pito de la gente de tránsito, no, o en su defecto, tampoco vemos con la periferia total, no vemos un objeto que se acerca, lo que les decía anteriormente, algún vehículo que se acerca por nuestro costado y tiene preferencia. Entonces hay que guardar mucho cuidado con esto, ¿no? Y justamente nosotros cuando estamos haciendo actividades que no guardan relación con la conducción es justamente cuando nuestra mente merma y le da mucha atención a lo que, por ejemplo, mira o lee en este dispositivo, un ejemplo, ¿no? O en una pantalla táctil de nuestro vehículo también, o algún otro dispositivo electrónico que requiere justamente la manipulación y, por supuesto, atrae justamente la capacidad sensorial nuestra que nosotros tenemos, por lo tanto es importante que nos concentremos exclusivamente en la conducción. Como les decía, ¿no? Lo podemos utilizar siempre y cuando nos estacionemos, ¿no? Y el estacionamiento también debe ser en una zona segura que no represente peligros para los restantes usuarios de la vía, ¿no? Es decir, si usted viene con esas atenciones, va a demorarse más tiempo justamente en recibir los estímulos que está de frente suyo o a los costados, pierde la capacidad de anticiparse, que debe ser una virtud,
del conductor. Y por supuesto, ¿qué sucede con esto? Generamos o incrementamos la posibilidad de un riesgo de colisión o la siniestralidad, ¿no? Aparte de aquello, tenemos lo que guarda relación con el campo visual del conductor. Justamente nosotros, como les decía, ¿no? Nosotros habitualmente miramos nítidamente 90 grados. Significa una escuadra, ¿no? Escuadra 90 grados, un ángulo recto, es lo que miramos con nitidez. Y aparte tenemos una vista periférica hasta complementar aproximadamente unos 180 grados. También depende de la edad, si de pronto tienen ustedes una sintomatología anterior, hemos perdido la agudeza visual, entonces a lo mucho llegamos a los 180 grados, que es una media circunferencia, pero esa es la periferia de acuerdo a lo que se ha logrado establecer de estudios técnicos. De ahí justamente la necesidad de que usted realice movimientos de la cabeza hacia los diferentes lados. ¿Qué les dije yo anteriormente? Que el parabrisas nos ayudaba a ver la parte delantera y los espejos retrovisores la parte posterior, y que también había ángulos muertos, ¿no? Y por supuesto el ángulo visual va a diferir justamente, aparte de la edad, ¿no? Justamente con alguna patología que haya sufrido. Entonces, depende cómo nos adaptamos, qué tan familiar tenemos nosotros el funcionamiento, el desarrollo, el desenvolvimiento del tránsito en cierta parte, en cierta ciudad, en cierto sector, para justamente determinar lo que, a medida que avanza nuestra edad, avanza la experiencia detrás de un volante, nosotros vamos de a poquito logrando el control, perdiendo de a poco la impulsibilidad, que es natural y que no es un efecto tampoco. No somos perfectos, como les digo, y de hecho, para eso es la práctica, para que el conductor novel en algún momento deje de convertirse en un peligro para la movilidad, y a medida que va obteniendo la capacidad de la destreza, se va convirtiendo en un conductor mucho más seguro para lo que les he dicho, ¿no? Para prevenir la salud de su vida y para prevenir la de terceras personas o de otros usuarios. ¿Qué es lo que sucede en este sentido también? Hay que guardar relación entre visibilidad y velocidad. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que nosotros logramos o inducimos o circulamos a una velocidad mayor, y sumado tal vez a eso el consumo de ciertas sustancias, resulta que a medida que incrementa la velocidad, imperceptible pero real, vamos perdiendo nosotros paulatinamente la visión periférica. En ese sentido se crea un efecto túnel. Tanto así que eso le sucede que miran solamente al frente a aquellas personas que han bebido una sustancia alcohólica, ¿no? Han bebido alcohol, entonces se crea en ellos el efecto túnel, y es el equivalente al que usted esté circulando a un exceso de velocidad. Así que voy a explicarles un poquito más esto. El efecto túnel justamente se da cuando circula muy rápido. Entonces, en ese momento que usted está circulando mucho más rápido, tiene por menos fracciones de segundo algunas imágenes o cuadros o el entorno, hasta que su cerebro, nuestro cerebro, que es limitado por lo que les dije anteriormente, procese esas imágenes. Nosotros ya estamos probablemente provocando justamente un siniestro, y probablemente no vemos a los costados de la calzada con una definición HD, digamos, ¿no? En alta definición, y justamente el conductor va a tener un escaso margen para lo que les dije, ¿no? Es importante que nosotros reaccionemos de manera adecuada y tengamos ese sentido de anticipación. Perdemos eso por naturaleza de la misma velocidad, y por lo tanto hay más posibilidades de involucrar a usuarios de las vías en un siniestro, ¿no? Es muy frecuente este caso y se da, y por ejemplo, les voy a dar con datos de estudios que se han realizado. Si usted conduce a 30 kilómetros por hora, su visión lateral va a reducirse en un 25%. Eso está comprobado.
Si usted está circulando a 45 kilómetros por hora, va a perder esta visión lateral hasta en un 50%. Y si supera, claro está, la velocidad de 60 kilómetros por hora, va a mirar justamente lo que les acabo de decir, ¿no? Un efecto túnel. Es como que ustedes se coloquen en su ojo un tubito, ¿no? Un tubito de cualquier producto que lo venden en el mercado, ¿no? Un tubito, pónganlo y en verdad, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que miran? Solamente adelante. Perdemos prácticamente el conocimiento de lo que está a nuestros costados, nuestra visión lateral. Por eso no es bueno, no es aconsejable. Muchos de los conductores creen que manejar altas velocidades es mayor destreza, mayor responsabilidad, se consideran mejores conductores y no es así, ¿no? Obviamente hay lugares, como les decía el día de ayer, hay lugares en los cuales está permitido límites máximos y por supuesto límites bajos de circulación. Tampoco vamos a circular en una vía perimetral a 20 kilómetros por hora, un ejemplo, ¿no? Tenemos que acoplarnos a lo que se ha dispuesto también para esas zonas, lo que decíamos ayer, el perímetro. Pero no estaría mal poder hacerlo en este sentido. Aparte de que la velocidad también guarda relación con aquellos aspectos que, por ejemplo, y lo vamos a ver cuando estemos hablando justamente de los dispositivos de seguridad, por ejemplo, el hidroplaneamiento significa literalmente planear sobre el agua. Esto es, por ejemplo, cuando los neumáticos, primero no tienen la presión suficiente, no tienen la profundidad de labrado adecuado, se han desgastado y si hay presencia de lluvia, no tenemos el mínimo agarre para un frenado, para una maniobra oportuna. Es decir, el vehículo va a circular mucha más distancia, porque la distancia recorrida es directamente proporcional a la velocidad, ustedes lo saben, eso se ve en física, y justamente hablando de distancia recorrida, tenemos que decir que existe una distancia de reacción, que es lo que usted percibe el estímulo. Posteriormente, aquello de usted realiza la detención, ¿no? Esta se llama distancia de frenado, depende de lo que como responsables conductores tenemos que hacerlo siempre antes de arrancar el vehículo, verificar el estado de los frenos, de los neumáticos, por qué calzada vamos a circular, de ser preferible, aunque muchas de las ocasiones a veces nos lanzamos a vías que a veces, como les digo, no conocemos, ¿no? Y sin duda también la velocidad, que es un aspecto muy importante. Sumado a la distancia de reacción, que es cuando usted recibe el estímulo, sumada a la distancia de frenado, que depende de estos factores que les acabo de mencionar, se da la distancia de detención, que es prácticamente la suma de la distancia recorrida durante el tiempo que usted reacciona para proceder a frenar. Supongamos que la persona, el conductor, está bajo el estado etílico. Ya prácticamente es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Entonces, habría que tener cuidado con esa situación. Por lo tanto, depende de los factores que les había dicho. Y también nosotros, a su debido momento, veremos un esquema en el cual se va graficando esto que les acabo de decir. Y finalmente, para lograr la convivencia vial, como les decía al inicio, tenemos dispositivos en los cuales está equipado el vehículo que sirven para la seguridad activa como para la seguridad pasiva. El caso de la seguridad activa son todos los dispositivos que buscan disminuir la ocurrencia de un siniestro. Por ejemplo, ¿cuáles son estos? Sistema de frenos, anteriormente mencionado, el sistema de luces, porque lo importante es que cuando nosotros conduzcamos, sobre todo en horas de la noche, con baja cantidad de luz natural o artificial, es ver y permitir que el resto de los usuarios nos vean, ¿no? Ver y ser vistos es la clave para lograr una convivencia vial segura. En este caso, tenemos que decir que son el sistema de frenos, el sistema de luces y entre otros también, ¿no? Por lo tanto, es importante que usted vaya permanentemente, periódicamente, como también el fabricante de la marca de vehículo que usted posee se lo recomienda, también un mecánico de confianza se lo dice,
realizar el mantenimiento debido dentro del tiempo o de acuerdo a los kilómetros recorridos también se hace estos mantenimientos. Y es muy importante que no esperemos a que el labrado de nuestro neumático llegue a tope, ¿no? Porque, como les dije, se crearía el hidroplanamiento, habría menos capacidad de agarre que les brinde a ustedes seguridad, ¿no? Es como cuando ustedes tienen algo que, dos superficies que les ponen en contacto, ¿no? En sentido contrario o haciendo fricción, se va a detener, ¿no? Pero si esta superficie está lisa, va a circular libremente, ¿no? Entonces, un ejemplo un poquito más adecuado a lo que estoy tratando de explicarles. Tenemos también, adicionalmente a ello, lo que son los dispositivos que conforman la seguridad pasiva, y estos funcionan o se activan una vez que el siniestro ya se dio. Ya no pudimos evitar el siniestro, fue algo imprevisto, naturaleza, un conductor ebrio, un peatón impertinente, inobservante, irrespetuoso, y ya se dio, ya no pudimos evitar este accidente. Pero ahí es cuando entra en funcionamiento la seguridad pasiva. Y en este caso tenemos justamente que decir que se trata de cinturón de seguridad. En el caso de algunos vehículos también, padres o madres responsables que tienen niños menores de 12 años acuden a los sistemas de retención infantil, agarrados a los ganchos que está provisto de los vehículos, o anclajes también se denominan, que vienen en los puntos de cinturón de seguridad para acoplarlos. Hablando de cinturón de seguridad, por lo general el más conocido es el de 3 puntos, es retráctil, tiene un sistema de bloqueo cuando siente algún sacudón, ustedes lo han percibido o lo van a percibir, y justamente tiene que quedar acostado al cuerpo para que haga su labor. Otro de los elementos que conforman la seguridad pasiva son las bolsas de aire o en el idioma inglés los airbags. Y para los conductores, que nos estamos olvidando también de bicicletas y de motos, los cascos, ¿no? Ellos siempre tienen que circular con cascos. Es lamentable y penoso. No sé yo, ustedes también habrán visto que hay muchos conductores de bicicletas y de motos que no portan el casco respectivo, ¿no? También los cascos tienen que cumplir determinadas normas también para evitar futuras lesiones o lo que es peor, lo más lamentable, la muerte, ¿no? Entonces, dentro de la seguridad pasiva tenemos que decir que está el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, el apoyacabezas del asiento, este apoyacabezas del asiento. También tenemos una sesión adecuada para explicar el por qué debe estar colocado a cierta altura. ¿Para qué sirve el apoyacabezas? El momento que se da el impacto, ¿qué es lo que sucede? Vehículo y ocupantes vamos a la misma velocidad. Es imperceptible, ¿no? Es una velocidad relativa. Volvemos a la física de nuevo. Pero cuando se da un impacto, pasado y transcurrido el efecto secundario, porque a toda acción hay un movimiento de reacción, el vehículo ya se queda detenido, pero nosotros salimos por efecto de la inercia disparados, comúnmente se puede decir, y en esas fracciones de segundo, nuestro cuello puede sufrir una lesión, ¿no? O sea, la cabeza regresa violentamente, sacudiéndose, y es lo que se conoce como un efecto látigo. Este efecto látigo justamente lo que provoca es justamente que haya lesiones, inclusive la muerte de los ocupantes, ¿no? Para que ustedes ya más o menos se vayan familiarizando con esto, centro de apoyo justamente debe estar a la altura del centro de la nuca del ocupante, ¿no? Ahí tiene que estar para que justamente tenga lo que les decía, el centro de apoyo, ajustado a la altura de los ojos, en otras palabras. Sí, ustedes ven la parte más relevante que tienen en el apoyacabezas, esa es la que tiene que estar a la altura de sus ojos para evitar el efecto látigo. Y finalmente, con esto para concluir, tenemos lo que es el airbag o la bolsa de aire. Ojo, ayuda y es un complemento al uso de cinturón y del buen reglaje y acomodamiento del apoyacabezas. Es decir, no funciona solo el airbag.
Se ha escuchado inclusive que explota, que cuando el ocupante sale disparado y sufre cortes, sufre quemaduras, ¿no? Porque es un aire a presión que está almacenado ahí y provoca quemaduras o cortes a los ocupantes, por lo que es peor. Adicionalmente a ello se va llevando o sale disparado a través del parabrisas, es decir, no retiene. ¿Cuándo funciona este airbag o bolsa de aire? Funciona en conjunto para que ustedes lo asuman de mejor manera y se den en cuenta la responsabilidad, la naturaleza de este sistema de seguridad pasiva. Cuando usted esté bien colocado el cinturón de seguridad, cuando esté bien reglado el apoyo a cabezas, ahí tiene efecto la bolsa de aire y en un porcentaje dicen que aumenta el 40% de efectividad de lo que normalmente o solo puede hacer el cinturón de seguridad, ¿no? Frena el cuerpo, sí, pero apoyado con el cinturón de seguridad, evita que usted se dé con alguna parte de su vehículo, ¿no? No solamente frontal, sino lateral, porque en muchas de las ocasiones recordemos que de acuerdo a la naturaleza del impacto, que también veremos a continuación, este puede salir disparado, puede darse vuelcos, vueltas de campana que también se denominan, y entonces hay que evitar esta situación, ¿no? Y por supuesto, consecuentemente, activado este sistema de seguridad pasiva, evita lesiones en la cabeza, cuello, tórax y en consecuencia, lo que les decía en algún momento, inclusive la pérdida de la vida, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con esta situación.